Hola, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mm, Deme un segundo, ya estoy abriendo el PDF. Ya, mire, es que estaba viendo, algunas personas me estaban preguntando con respecto a la corrección de la prueba. Ya no vamos a hacer la corrección de la prueba esta vez. eh, bueno, porque la prueba anterior pasó que algunas personas tendieron, o sea, solicitaron rendir la evaluación después del plazo. eh, y teníamos problemas con el tema de que estaba la clase grabada con la corrección, ¿ya? Así que no vamos a corregir la prueba en esta oportunidad en la clase, eh, pero sí les voy a publicar los puntajes para que vean y les puedan llegar su respuesta al correo. Sí, mire, puede realizarla mañana, pero los que la rinden fuera de plazo, se les sube el porcentaje de exigencia. Ya, por ejemplo, si para llegar a un 6 supongamos, necesita usted 18 puntos eh, o 17 puntos, ahora no se va a necesitar 19 puntos para un 6 por ejemplo. Ya, le sube como la tabla, se le sube la exigencia.
Y bueno, la clase de hoy, ¿cierto? Es la número 5, el lunes ya tenemos la última clase. Y para esa ocasión vamos a activar la prueba inmediatamente ese día en la noche, ya hasta el martes, o sea, ese mismo día, ¿cierto? A las 21 horas, cuando termine la clase va a estar activa ya la evaluación, hasta el día martes a las 21 horas. Ya lo comento ahora para que hagan lo posible de conectarse todos a la clase. Si no, yo obviamente voy a subir la clase ese mismo día para que los que no, en caso de emergencia, no puedan asistir, la puedan ver durante el día siguiente, ¿cierto? Y va a estar activa las mismas 24 horas de siempre, entonces, hasta las 21 horas del día martes. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque se supone que ustedes el día miércoles comienzan otro módulo, ¿ya? Entonces la idea es que obviamente no comiencen otro módulo con notas pendientes de algún módulo anterior, ¿ya? Por esa razón la voy a hacer el mismo día de la última clase. Eh, mm, bueno, en el caso de la evaluación número 2, ¿cierto? Contemplaba solamente preguntas de alternativa, por tanto, eso se revisan automáticamente, ¿ya? Así que yo ahora en un ratito lo que voy a hacer pasar los puntajes a notas y las subo, ¿ya? En eso no me demoro tanto. Me demoro un poco más cuando son preguntas de desarrollo, que en este caso va a ser la tercera evaluación, la del día lunes, ¿ya? Esa sí contempla preguntas de desarrollo y también preguntas de alternativa. Ya lo menciono para que ese día no se asusten y no estén preguntando porque cuando son preguntas de desarrollo no se corrigen automáticamente, sino que debo corregirlas yo, por lo tanto es probable que a ustedes les llegue el puntaje solamente de las preguntas alternativas, ¿ya? Y el puntaje total se va a ver reflejado una vez yo revise las preguntas de desarrollo. ¿Se escucha cortado? Ya. No sé si es tema de mi señal o de ustedes. Yo al menos tengo toda la señal 5G acá del Wi-Fi. ¿Se escucha Ya no bien? debí. Ah, ya. Súper, súper. Ya. Eso con respecto entonces a la evaluación, ya. Y yo también voy a hacer todo lo posible para que ese mismo día, martes, cuando se termine la evaluación, revisar y subir las notas. Si no, al día siguiente, el día miércoles, eh, lo pretendo hacer durante la mañana, ¿cierto? Antes que ustedes comiencen el siguiente módulo. Ah, ya, súper, sí, la clase pasada se escuchaba abajo. Nunca supe por qué. El computador está igual, no he modificado nada, entonces no sé qué habrá pasado la clase anterior. ¿Ya? Así que vamos a dar comienzo en la clase número 5 y 6, como lo habíamos hablado en la primera clase en la organización. Vamos a hablar con respecto a la adolescencia. En esta clase las características principales y después en la siguiente vamos a ver los cambios en la adolescencia. ¿Ya? Bueno, a mi parecer, ya estas dos últimas clases son como más entretenidas que la otra, sobre todo que la primera que es como muy teórica, porque se va a encontrar con cosas que uno ha vivido, eh, experiencias propias, ¿ya? Por lo tanto, le van haciendo sentido mucha experiencia relacionándola con esta teoría, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. La idea es que ustedes también vayan participando. Bueno, si tienen alguna duda, obviamente, me interrumpen y hacen preguntas. O si tienen, por ejemplo, algún caso, algún niño, niña, adolescente que
esté pasando por esta etapa, ¿cierto? A lo mejor pueden exponer el caso, sin nombre obviamente, y lo podemos ir analizando o comentando. Bueno, lo primero importante que podamos comprender ya qué es la adolescencia y desde qué edad hasta qué edad contempla la etapa de la adolescencia, ¿ya? Eh, bueno, es la etapa que viene después de la infancia, ¿cierto? Comienza en la segunda década de nuestra vida, entonces, desde los 10 años aproximadamente, y está, ¿cierto?, entre la infancia y la edad adulta. Tiene la misma importancia que todas las otras etapas, ¿ya? Eh, lo que sí tiene mucho más cambios que las otras etapas. Si bien en la infancia hay mucho crecimiento, eh, pero en esta etapa también lo hay y hay muchos cambios. Ya van cambiando las características y las necesidades también. Bueno, ¿qué es lo que es la adolescencia? Hay muchas definiciones que nosotros podemos encontrar por internet, ¿cierto? Y realizar nuestras propias definiciones, pero bueno, hay diferentes autores que se dedican a hablar, ¿cierto? Y a realizar diferentes teorías con respecto a la adolescencia y la van definiendo como, por ejemplo, una tormenta hormonal, una tormenta emocional, una tormenta de estrés, ¿ya? Y ¿por qué? Porque generalmente en la adolescencia, el tema que yo les decía recién, hay mucho cambio, ¿ya? Hay mucho cambio hormonal, está ocurriendo el tema de la maduración emocional, por lo tanto es una situación de estrés no solamente para el adolescente, sino también para la familia, porque a pesar de que todos pasamos por esa etapa, ninguna es igual a otra, por lo tanto, se hace de repente complicado, ¿cierto?, abordar esta etapa como familia, como escuela, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí vamos a ver que la adolescencia tiene distintas etapas, ¿ya? Que se van diferenciando por características y cambios que van sucediendo específicamente en esas etapas. Hay cambios físicos, cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios sociales, cambios en la esfera sexual, ¿ya? Y en los últimos años ha sido mucho más temida esta etapa, ¿cierto? Porque es cosa de uno visualizar a lo mejor los años, las décadas anteriores, como eran los adolescentes, como es ahora, se está volviendo un poquito más complejo, ya más complejo en el sentido de que eh, el contexto social también depende mucho de cómo se van a desarrollar los niños y los adolescentes, lo que hablábamos de hecho en una de las teorías que abordábamos en las primeras clases, ya, o sea, vivimos una pandemia que no es cualquier cosa, ya que nos privó de eh, relacionarnos socialmente. Está el bombardeo de las redes sociales, de la tecnología y todo eso obviamente va cambiando el contexto y por lo tanto el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Bueno, como nuestro lenguaje, nuestro idioma tiene muchas palabras que son de origen latín, ya de hecho la mayoría de las palabras tienen un significado desde el latín. Por ejemplo, en este caso, la palabra pubertad, ya yo me imagino que la habrán escuchado en algún momento, la pubertad es la primera etapa de la adolescencia, ya, la entrada hacia la adolescencia, de ahí la vamos a ver más detalladamente. Y en latín, esta palabra significa pubis con vello,
¿ya? Porque es un proceso biológico que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiere decir? La aparición de los vellos, el cambio de los olores, el cambio de la voz, en el caso de los niños, bueno, de las niñas también. eh, y comienza un proceso, ¿cierto?, de maduración también en lo que va a todas las hormonas. También en esta etapa está como el pic, el máximo crecimiento en la masa ósea, en la grasa, en la musculatura, en la talla, ¿ya? Entonces, em, por eso es que se le llama pubertad, ¿ya? Ese es como el sentido de la palabra. Y en el caso de la adolescencia también tiene su origen latín, ¿ya? En latín se dice adolescere, proviene del verbo adolecer, y en castellano tiene dos significados. El primero es tener cierta imperfección o defecto, y también el otro significado dice crecimiento y maduración. Entonces la adolescencia comprende un periodo impreciso. Eso es lo primero que debemos saber y comprender, ¿ya? Porque si bien hay diferentes teorías que nos van a indicar, diferentes organizaciones que nos van a indicar, la adolescencia dura de esta edad a otra edad, ¿cierto? Constantemente va cambiando. Por ejemplo, a través de los años se ha ido alargando esta etapa, se ha ido adelantando un poco y se ha ido atrasando también, ¿ya? O sea, aumentando en años. Y como les dije hace un rato, ¿cierto? Ninguna etapa es igual a otra. Por lo tanto, aunque sean hermanos, sean familia, uno puede tener un tipo de adolescencia, otro puede tener otro estilo de adolescencia. A uno le puede durar menos, a otro le puede durar más. Pero como lo habíamos dicho anteriormente, en los últimos años se ha prolongado lo que es la etapa de la adolescencia en cuanto al término, ¿ya? Bueno, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, considera que la adolescencia, esto es importante que lo destaquen ahí, considera que la adolescencia abarca desde los 10 a los 19 años de edad. Y luego de eso vendría la juventud, que vendría siendo la entrada como a la adultez, ¿cierto? Que abarcaría desde los 19 a los 25 años. Pero nosotros en este caso nos estamos refiriendo exclusivamente a la adolescencia, entonces nos interesa la primera parte que dice de los 10 a los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud, dice, ¿ya? Luego hay otra organización que es la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia, que dice que la adolescencia se sitúa entre los 10 y los 21 años, ¿ya? Si ustedes comparan, vendría siendo aproximadamente la misma edad de inicio, pero prolonga un poco más el término de la adolescencia. Y esta misma Sociedad Americana de Salud identifica tres fases o tres etapas de la adolescencia, que es lo que yo les decía recién, ¿ya? Estaría primero la adolescencia inicial, que abarcaría de los 10 a los 14 años de edad. Luego estaría la adolescencia media, de los 15 a los 17 años de edad. Y finalmente estaría la adolescencia tardía, de los 18 a los 21 años de edad, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de estas tres fases, de estas tres etapas que habla la Sociedad Americana de Salud, ¿ya? En la adolescencia inicial nos referimos a la pubertad, ¿ya? Que abarca, dijimos, aproximadamente de los 10 a los 13 años y se caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales, ¿ya? De la pubertad que mencionamos anteriormente, que tiene más que ver con los em, cambios hormonales sexuales secundarios, que tienen que ver con la aparición de vello, el cambio de voz, el crecimiento mamario, el crecimiento testicular, todo eso que lo vamos a ir viendo también más adelante. Luego entonces está la adolescencia media, que comprende de los 14 a 17 años de edad y se caracteriza sobre todo por
los conflictos familiares. Ya en esta etapa suelen aumentar los conflictos familiares debido a que la relevancia que adquiere el grupo de amigos para los adolescentes. O sea, en esta etapa es más relevante pasar tiempo con los amigos que pasar tiempo con la familia, ¿ya? Es por eso que se añade también que suelen ocurrir más o suelen ser más probables las conductas de riesgo en esta etapa, la adolescencia media, ¿ya? Porque obviamente pierden comunicación con la familia, con los padres, y obviamente con los adolescentes a veces, al estar pasando por la misma etapa, tienen dudas, tienen curiosidades, ¿cierto? Y eso los lleva a tomar algunas conductas de riesgo. Bueno, finalmente también tenemos la adolescencia tardía, que abarca de los 18 a los 21 años de edad, y que ya estamos hablando de la mayoría de edad. Ya antes, años atrás, se decía que la adolescencia duraba hasta los 18 años. Y ahí después de los 18 años uno era adulto. Hoy en día no, ya. Por lo mismo que hablábamos anteriormente, por el cambio de contexto, que se ha ido prolongando, ¿cierto? El término de la adolescencia. Porque también hoy en día los adolescentes siguen estudiando. Antes, no sé si alguien tiene alguna experiencia propia o familiar, ya desde muy pequeño se comenzaba a trabajar. Hay unos que ni siquiera terminaban la enseñanza básica o la enseñanza media y ya debían salir a trabajar. Entonces, ya cuando comienzan a trabajar y empiezan a independizarse, ¿cierto? Ya pasan a otra etapa, a la adultez. Por lo tanto, obviamente se acortaba lo que es esta etapa de la adolescencia. Ya hoy en día, la mayoría, no todos, de los chicos salen de la escuela a los 17, 18 años y sí, algunos comienzan a trabajar, pero otros, además de trabajar o en vez de trabajar, continúan su estudio, ya sea en un técnico, en la universidad, alguna especialización si es que sacó algún técnico de la escuela, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día se ve que los chicos, después de salir, ¿cierto?, de su enseñanza media, eh, en su mayoría de los casos siguen dependiendo de su familia, económicamente, y bueno, emocionalmente también, ¿ya? Porque obviamente el seguir estudiando y no trabajar, por ejemplo, eh, permite que no haya una mayor madurez en cuanto al pasar a la etapa ya, lo que es la adultez como tal. Entonces, de los 18 a los 21 años se caracteriza por la reaceptación de los valores paternos. ¿Qué quiere decir esto? Si en la etapa anterior, la adolescencia media, hubieron muchos conflictos familiares en donde el adolescente no estaba de acuerdo con las reglas, con los límites, con las normas que colocaba la familia. Había escasa comunicación, ¿cierto? En esta etapa como que el niño vuelve a la familia y logra comprender que en realidad es mucho más importante, ¿cierto?, el tiempo en familia, eh, comienza a entender los valores, eh, las normas, los límites que colocan nuestros padres y comienzan ya a hacerse más responsables de tareas porque son más autónomos, ¿ya? Tienen más responsabilidades también propiamente de su madurez. Denme un segundito. Ahora sí. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Colocar el computador a cargar.
Mientras tanto, escucho si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Ahora sí. Ya, continuamos entonces. La adolescencia es un grupo de edad que eh, ha tenido menos interés en la comunidad médica, ya anteriormente, pero en la actualidad, ya lo que es el Ministerio de Salud y todas las políticas que se van desarrollando en este ámbito, están tomando mayor interés en esta etapa porque, eh, de acuerdo a diferentes estudios y estadísticas, se puede determinar que eh, ocurren muchas situaciones de riesgo en esta etapa, como por ejemplo las enfermedades infecciosas, enfermedades nutricionales, ¿ya? Eh, accidentes, violencia, delincuencia, uso, consumo de drogas, conductas sexuales arriesgadas, embarazo de adolescentes, problemas familiares, problemas escolares, el tema de la tecnología de la información, incluso trastornos mentales, ¿ya? Por eso, y más, es que las políticas de salud se están centrando mucho en lo que es esta etapa de la adolescencia en los últimos años y porque además, cierto, determina que la mayoría de estas conductas, de estos acontecimientos que suelen ocurrir en la adolescencia pueden ser prevenibles, ¿ya? Se pueden prevenir, por lo tanto, han creado muchos programas, muchas políticas hacia la prevención, ¿ya? Y la acogida de los adolescentes. Y no solo en el ámbito de salud personal, sino que como intervención familiar, como intervención escolar, pero se están centrando en esto y, bueno, lo que es la infancia y la adolescencia, porque, ¿cierto? Aquí es donde uno puede trabajar lo que es la prevención. Ya en la adultez, estamos hablando de una persona eh, prácticamente formada y madura, en donde sí pueden ocurrir cambios, ya, pero es mucho más difícil cuando ya se alcanza, por ejemplo, la madurez completa del cerebro. Ya se ha madurado, ya se ha desarrollado de cierta manera. Bueno, ¿qué es lo que, para que entendamos un poquito qué es lo que ocurre como a nivel de nuestro sistema biológico en esta etapa de la adolescencia, ¿ya? Eh, como le llamamos al inicio de la clase una tormenta como de cambios hormonal y todo esto, no es que se inicien nuevos procesos o, o ingresen a nuestro sistema nuevas hormonas. No, lo que pasa en nuestro interior es que, bueno, nosotros nacemos con toda la información que vamos a necesitar para todo el desarrollo de nuestra vida. Ya nosotros venimos ya con ese
esa información, ¿cierto? Codificada en los genes que ya nos van a determinar de qué manera nos vamos a desarrollar, o sea, desde la concepción, se podría decir. Por lo tanto, en esta etapa lo que pasa es que se activan nuevas interacciones entre las hormonas, entre las neuronas, que vamos a ir a ver también más adelante, que antes sí se encontraban en nuestro sistema, pero estaban inactivos, ¿ya? Bueno, y al ser muchos como las aristas que se van activando, suele ser muy tormentoso, ya que la mayoría de los jóvenes y sus padres, eh, si bien suele ser una etapa difícil, pero en su mayoría lo logran superar sin excesivos problemas, sin problemas graves, se pueden llamar así, ¿ya? Vamos a ver ahora algunas características de la adolescencia en cuanto a sus etapas, a los objetivos y algunos mitos también que se conocen con respecto a esta etapa. Profesora, ¿Sí? uy, lo que usted está hablando, buenas tardes, lo que está usted hablando me llegó justo en el momento, porque yo estoy Ujú. pasando una etapa súper difícil con mi hija, súper difícil, desde el problema de alimentación hasta de que no se quiere bañar, no se quiere cambiar ropa, no quiere ordenar su pieza, y es súper complejo porque nos tiene a todos como familia mal. Y sí, el gobierno se ha hecho igual cargo de eso porque yo pedí ayuda en el consultorio por un tema de nosotros vivimos muy aislados Ya. y la derivaron a salud mental para temas preventivos porque ella le comentó de que igual tenía como instintos suicidas. Entonces igual es un tema súper... Antiguamente mi mamá me lo quitaba con una cachetada y una patada, Mm, pero hoy claro, en día se trata de otra forma, pero sí es súper complicado como familia porque nos afecta a todos, y hoy en día la adolescencia no es como la de nosotros, no es la misma. claro, Entonces, pues antes no se daba como la importancia que hoy en día se está dando. no, nada, ni los psicólogos no se nombraban mucho, Claro. pero Bueno, de está, hecho el sistema de salud mental en Chile está colapsado y los usuarios que en mayor parte consultan son los adolescentes. Para que ustedes más o menos dimensionen de qué manera está como afectando todo el contexto, porque como dijimos anteriormente, depende mucho del contexto social, ya el contexto histórico en el que estamos viviendo, de qué manera se están desarrollando y están viviendo los chicos, los adolescentes en este caso. Y acá, como dice, cierto, la compañera, es algo que afecta a toda la familia, porque si bien cada uno está pasando por una etapa diferente, pero ninguna es igual a otra. Entonces a veces llegan a ser incomprendibles, ¿cierto? Y no sabemos de qué manera poder abordarlos, porque a mí no me pasó, porque yo no tengo una experiencia eh, como la que está ocurriendo en el momento, ¿ya? Pero, como lo dice también, hoy en día hay muchas políticas públicas de salud, de prevención enfocadas a los adolescentes, entonces cosa de buscar información, de pedir ayuda, ya, de profesionales, pedir ayuda en la escuela, en los consultorios. Hay programas eh, que mucha gente no conoce, ¿ya? De hecho, hay un programa que se llama Espacios Amigables. No sé si alguien lo ha escuchado. Espacios Amigables es un programa del adolescente, ¿ya? Un programa preventivo. De hecho, a ellos los toman desde los 10 años porque supone que bueno, el control de niños sanos que se le hace a los niños en los consultorios, ese carnet que tienen de niños sanos, es hasta los 9 años. Y tienen control una vez al año, le hacen exámenes,
en el tema del desarrollo y todo eso. Entonces, lo que hace es este programa de espacio amigable del adolescente, lo toma a los 10 años hasta los 19 años, ¿ya? Y lo controla también una vez al año, le hacen un chequeo general y además aplican un instrumento psicosocial, ya que va a determinar posibles conductas de riesgo que pueden, cierto, estar afectando el desarrollo, en este caso psicosocial, del adolescente. ¿Ya? Entonces, es muy importante que conozcamos estas herramientas, estos dispositivos, y los podamos utilizar, porque están, y hay mucha gente que no conoce que están, ¿ya? Eh, y así como en cualquier otra edad es muy importante tener, por ejemplo, ojalá, bueno, hasta en la adultez, en toda, tener un control al menos en el año, ¿cierto? Un chequeo general. eh, Porque bueno, antes, ¿cierto? Era como los niños y después se centraba en los adultos mayores, en la tercera edad, en donde eh, comenzaban a aparecer todos estos tipos de enfermedades crónicas, ¿cierto? Pero hoy en día vemos que niños, adolescentes, ya tienen enfermedades crónicas, ¿ya? Por lo tanto, es importante de que el tema del chequeo médico, ¿cierto? Ojalá uno se hiciera exámenes en general, completos, por lo menos una vez al año, ¿ya? Hay algunos exámenes que se pueden hacer en más tiempo, no sé, cada 3 años, por ejemplo. Eh, no sé, pues se me ocurre, por ejemplo, el PAP, en el caso de las mujeres. Bueno, eso se comienza a hacer a cierta edad, ¿cierto? No en los niños ni en la adolescencia. Se comienza a hacer, si no me equivoco, de los 20 y algo, ya no estoy muy segura. Eh, y ahí es cada cierto tiempo, dependiendo, por ejemplo, si ha sido mamá o no. No es todos los años. Y así uno puede averiguar distintos chequeos, exámenes que se pueden ir realizando y cada cuánto tiempo uno se lo debiese ir haciendo de manera eh, prevenible. Acá dice María Valladares que tiene a sus 2 hijos en edad adolescente y a veces se colocan muy difíciles. Tengo una mujer y un hombre, así que cuando discuten me quiero arrancar, dice. Sí, claro, ahí tiene como eh, las dos versiones, ¿cierto? Que ya son diferentes eh, por ser personas diferentes, ¿cierto? Y más encima, ¿cierto? Tener dos en la familia es complejo, ¿ya? Pero eh, no es una etapa que uno lo vaya a relacionar todo con patologías, con trastornos, o muchas veces también se normalizan muchas situaciones porque simplemente son adolescentes, ¿no? Que los adolescentes son difíciles, los adolescentes son exagerados, los adolescentes son melodramáticos, son más sensibles, sí, lo son, ¿ya? Pero hay conductas que sobrepasan lo normal y lo esperado, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Es bueno, un, una cosa es que el niño esté triste, supongamos, porque terminó una relación sentimental, y otra cosa es que el niño tenga conductas autolesivas o ideación suicida por haber terminado una relación o por distintos otros motivos, ¿ya? La emoción sí la podemos normalizar porque es normal que el niño se sienta triste, es normal que a lo mejor pierda motivación. eh, lo que uno hace, ¿cierto? Normalmente cuando termina una relación, ellos sí están más sensibles, por lo tanto, se sube como 2 niveles, 3 niveles de lo que a lo mejor uno como adulto puede vivir, ¿ya? Pero no es normal que tenga conducta suicida, no es normal que se autodañe, se autolesione. Entonces, muchas veces en casos ya de adolescentes se normalizan ciertas situaciones porque es adolescente y como le dije recién, es súper sensible, es melodramático, es exagerado.
No, pues, hay que saber que hay una línea muy delgada entre lo esperable, lo normal de la etapa y lo patológico, ¿ya? Y por eso es importante apoyarse, por ejemplo, de estas políticas, de estos programas que hay de intervención, de prevención, perdón, de la escuela. Muchas veces uno no sabe dónde buscar y la escuela puede ser un apoyo. La escuela igual nos puede orientar con respecto de indicarnos qué programa hay, dónde podemos ir a hacer ciertas preguntas que tenemos, dónde podemos buscar ciertos tipos de apoyo, ¿ya? Pero lo importante es, como le digo, es informarse y no quedarse con que es difícil y no sé qué hacer, ¿ya? Porque eso sería como una preocupación y queda en preocupación, ¿ya? Y queda en problemas, problemas y problemas. Y lo que en realidad tenemos que hacer, además de preocuparnos, es ocuparnos. Hacer algo porque esto mejore, hacer algo para poder abordar, ¿cierto?, a mi hijo eh, o al adolescente que yo tenga a cargo o cerca, ¿ya? Eh, bueno, ningún esquema de desarrollo, lo que hablamos anteriormente, puede describir adecuadamente a cada uno de los adolescentes, ¿ya? O sea, está la teoría, pero eh, uno tiene como que adaptarla, ¿cierto?, a la realidad del adolescente que estamos, en este caso, analizando, queremos abordar, intervenir. Porque, como le dijimos anteriormente, ninguna etapa, ningún adolescente es igual a otro. Si bien tienen algunos factores de cambio en común, pero acá vamos a ver más adelante que hay algunos esquemas, algunas imágenes, algunos gráficos, ¿ya? Que tratan como de definir la normalidad de lo que puede ocurrir. Sin embargo, no puede decir que todos pasan de la misma manera por esa etapa, ¿ya? Entonces, hay una amplia variabilidad en cuanto al desarrollo biológico, al psicosocial, eh, que incluso pueden haber ciertos aspectos biológicos, genéticos, que también influyen en el desarrollo psicológico. Ya estamos hablando, por ejemplo, no sé, una pubertad precoz. Ya hay niñas, niños que se complican mucho por eh, me refiero a que se complican en el tema psicológico, le afecta mucho emocionalmente este adelanto de la pubertad, tanto en sus relaciones, por ejemplo, sociales, eh, en su autoestima, ya en la aceptación de su cuerpo. Entonces, hay muchos aspectos biológicos que influyen directamente en el desarrollo psicológico de los adolescentes. Y ahí justo viene lo que estaba hablando. Hay desarrollos que están muy adelantados, muy atrasados respecto a sus compañeros, por ejemplo, por lo tanto el adolescente eh, suele, ¿cierto?, compararse con sus compañeros, con su grupo de pares, y busca adaptarse a ellos. Ya hay muchas veces eh, con estos conflictos que van surgiendo y que afectan en el ámbito psicológico, emocional, eh, afecta, ¿cierto?, repercute en lo que, por ejemplo, el autoestima. Y ahí les muestra, ¿cierto?, un caso, una chica de 11 años cuyo cuerpo está desarrollado como una de 15. Y otro caso que hay un chico de 14 años con un cuerpo en desarrollo que demuestra 10 años. Suele ocurrir mucho más de lo común. Ustedes, por ejemplo, hay algunos que ya trabajan en escuela. Si nosotros vamos a un curso de quinto año básico, quinto, sexto año básico, en general,
ya no podemos hablar de todos los casos. En general, las niñas se ven físicamente más desarrolladas que los niños, incluso más altas de tamaño, eh, ya tienen un desarrollo mamario, les llega su menstruación, incluso a nivel de madurez, también están un poquito más adelantados que los niños, ¿ya? Y algo que se visualiza, o sea, uno va, por digo, te hagan ese trabajo de ir a un quinto, un sexto año, se van a dar cuenta que es así. En la generalidad, ¿ya? Pueden haber casos de excepciones, obviamente, pero en general es así, ¿ya? Y, no sé, por ejemplo, incluso el ir a un séptimo en octavo año, eh, hay chicas que ya están pololeando en ese curso, muchas veces con niños más grandes, de hecho, eh, ya no juegan, sino que se dedican a otro tipo de actividades, y muchas veces los chicos de séptimo y octavo año todavía juegan, ya sea videojuego, ya sea fútbol, pero todavía juegan, ¿ya? Y ahí uno dice como, eh, ¿por qué se da esta diferencia? Ya, hay una diferencia normal, generalizada, que sí es verdad, o sea, está sustentado eh, por diferentes estudios, ¿cierto? Que realmente es así, ¿ya? Que en la generalidad las niñas tienen una mayor maduración, tanto física como psicosocial, que los niños. Em, Bueno, cada adolescente, ¿cierto?, responde a las situaciones de la vida de una forma personal y única, influido por los distintos factores de riesgo y de protección. ¿Se acuerdan que? No, lo vamos a ver esta clase. Al final de esta clase vamos a ver algunos factores de riesgo, factores de protección, vamos a ver lo que significa, si es que no saben qué es. Vamos a ver algunos problemas comunes que se presentan en la adolescencia, ¿no? Esto es importante, este cuadrito que es como lila, parece que o plomo, no alcanzo bien el color. Lo destaquen, ya, porque es pregunta de evaluación. Y acá nos está describiendo cómo es el proceso de la adolescencia, ya, y nos indica que es un proceso continuo, ya, perdón, que no es un proceso continuo, que quiere decir que pueden haber interrupciones, pueden haber estancamientos, ya. Es que no es, porque está hablando del no. Mira, vean, importante eso, me ocurrió a mí, que yo he leído un millón de veces este PPT, este PDF, he hecho muchas veces este curso, pero aún así me equivoco a veces en la lectura. Ya, pues es importante que ustedes lean bien. Aquí dice, la adolescencia no, ya, no es un proceso continuo, no es un proceso sincrónico y tampoco es un proceso uniforme. ¿A qué se refiere esto? En lo continuo, ¿cierto? Que pueden haber estancamientos. Por ejemplo, en el caso de las niñas, a lo mejor van a crecer lo que van de quinto, sexto, y puede que en séptimo, octavo tengan un estancamiento de crecimiento, de maduración, ¿ya? Y suele ocurrir. De hecho, los niños como que comienzan con ese estancamiento y después está este llamado estirón, ¿ya? O sea, no es, perdón, sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que los distintos cambios que van sucediendo en el ámbito biológico, en el ámbito sexual, en el ámbito psicosocial, no es que vayan todos al mismo nivel de desarrollo. Ya podemos estar más desarrollados físicamente y psicosocialmente no, ya. Podemos estar súper desarrollados sexualmente, pero psicosocial no, y así, ya. No es uniforme, ya. No es que todos los adolescentes tengan los mismos cambios de la misma manera, a eso se refiere, ¿ya? No obstante que lean eso. Los distintos aspectos biológicos, intelectuales, emocionales, sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y ocurrir retrocesos o estancamientos, sobre todo en momentos de estrés, que yo les decía anteriormente.
¿ya? Entonces es importante que destaquen ese cuadrito. ¿Alguna duda hasta ahora? Avanzamos muchísimo en la primera parte de la clase, estamos súper bien. Y en esta clase me parece que es solamente un video. Voy a ver. al tiro. Claro. Ya que de ahí lo vamos a ver de vuelta del break. María Valladares. Ya, la voy a anotar. Para dejarla presente. Ya, si no hay dudas, entonces nos vamos a ir al recreo de los 15 minutos. Ya, yo tengo las 20 justas. Entonces a las 20:15 estaríamos de vuelta.
Vamos de vuelta. Me demoré un poquito porque estoy subiendo las notas y quería terminar de subirlas todas para que no se vayan a borrar después. Están todos de vuelta, ¿cierto? Miren, me quedan. Lo voy a terminar acá, nomás lo voy a cortar y después lo voy a seguir subiendo. Mm, para que puedan ver sus notas. Hay varias personas que yo me fijé que no la rindieron, pero nadie me ha hablado ya, por eso tampoco no quise revisar la prueba, por si es que alguien me habla, puedo tener la oportunidad de rendirla. Ya, pero en general les fue súper bien. Eso bien. Me faltó un segundo. A ver, ¿cuál es la nota ahí? Ya, ahí están todas las notas ya publicadas. Ya, si alguien la quiere ver, ya están publicadas. Vamos a continuar entonces. Voy a proyectar aquí. Lorena, que recién pudo conectarse. Ah, ya me había hablado. Sandra también. Dame un segundo para poder anotarla. Tenemos a Sandra. Entonces, ya, aquí hay un dato súper importante. Vamos a verlo. Ah, ya, volvió, súper. Con respecto a unos estudios que se han estado realizando con respecto a la maduración ya cerebral, y bueno, nos dicen que recién a los 25 o 30 años de edad alcanza el desarrollo completo la parte cerebral. ¿Ya? Entonces, imagínense, 25 o 30 años de edad. De hecho, lo vi, me parece, en un video de la clase pasada que también decía lo mismo.
claro, estábamos hablando como de las conductas de los niños y ahí mencionaban un video que lo último que se formaba en el cerebro era la corteza prefrontal, que es la del frente, acá, la parte de frente, ¿cierto? Que estaba como encargada de el discernimiento, la gestión de las emociones, la planificación, ya, por tanto, es prácticamente imposible que le podamos pedir a un niño que se autocontrole si no está dentro de sus capacidades, porque no ha alcanzado la madurez, es un tema de voluntad, ya, y ahí de hecho lo confirma. Eh, bueno, esto explica, dice aquí, la implicancia de, en este caso, los adolescentes, hasta ese momento, de adquirir conductas de riesgo, ya, porque todavía no tienen esa parte madurada con respecto al discernimiento. A diferencia, ¿cierto?, de un adulto que sí tiene su lóbulo frontal totalmente desarrollado y debiese tener la capacidad, ¿cierto?, de conectar lo emocional y lo racional y tener una respuesta adecuada ante estas conductas. Bueno, en definitiva, en resumen, esta etapa de la adolescencia se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo, ya que quiere decir que van madurando a nivel emocional a medida que van creciendo, que va desarrollándose también su capacidad cerebral, y no por una ruptura de la parte emocional, ¿ya? Porque sí suelen ser bastante inestables emocionalmente, pero no es porque como que se estropee este desarrollo emocional, no, sino porque está en desarrollo progresivo, ¿ya? Eh, entonces la inestabilidad emocional que ocurre no es necesario tanto verlo como un trastorno, como qué le pasará que está tan sensible, qué le pasará que tiene tantos cambios de humor. Puede ser tomarse dentro de la normalidad que puede ocurrir en esta etapa, ¿ya? Pero hoy está esa delgadita línea que yo les decía recientemente, que si ahora el adolescente, ¿cierto?, comienza con ideación suicida, perdón, con eh, autolesiones, eso ya pasa, ¿cierto?, hacia un trastorno. El mismo tema con la alimentación, por ejemplo, que los chicos, que las chicas se comienzan a preocupar más de su apariencia física, del comer, o que coman menos incluso, eh, es parte de la etapa, pero si ahora estamos hablando de, no sé, un adolescente que prácticamente no tiene sus comidas principales, no se está alimentando adecuadamente, o se está, por ejemplo, provocando el vómito, allá estaríamos hablando de un trastorno de la alimentación, ¿ya? Y se debe también, aquí dice, por la formación gradual de la identidad, o sea, ellos están buscando la identidad, por lo tanto, más que una crisis, están en un desarrollo progresivo. Por eso es importante, ¿cierto?, descalificar esos mitos que yo les mencionaba recientemente con respecto a es normal porque un adolescente, es normal porque los adolescentes son exagerados, es normal porque los adolescentes esto, ¿ya? Hay que tener cuidado al momento de emitir un juicio sin antes conocer la realidad completa, ¿cierto? La historia de vida, por ejemplo, porque es importante identificar estas conductas de riesgo a tiempo y así poder evitar, ¿cierto?, que esto se a mayores y pueda tener un tratamiento adecuado lo antes posible. Vamos a ver el video. Vital del desarrollo humano que abarca desde los 10 a los 19 años y 11 meses de edad. Lograr que los cambios y la adaptación a los mismos se den de manera adecuada permitirá que sean adultos con mejor calidad de vida, más felices y con más oportunidad de ser miembros productivos de la sociedad. Pero esta adaptación no es fácil en nuestra sociedad cambiante. Nuestro actual mundo globalizado y el vasto progreso tecnológico
tienen efectos negativos para la salud integral de las personas, especialmente los adolescentes. Hay un marcado incremento en enfermedades depresivas, trastornos de conducta y muertes en adolescentes por suicidio y condiciones parasuicidas como los accidentes, consumo de drogas y violencia, entre otros. Los problemas sociales y las condiciones de competitividad del mundo moderno son fuente importante de estrés y desesperanza para la mayoría de los adolescentes. La adaptación a los procesos de cambio se vuelve más difícil y es común que se desarrollen trastornos ansiosos o depresivos. Los adultos tienden a minimizar estas crisis como algo pasajero y de poca trascendencia. Pensamos que es una etapa de transición sin problemas reales y esta interpretación puede tener consecuencias fatales. Muchos adolescentes con cuadros depresivos importantes continúan con sus rutinas y no presentan la sintomatología clásica de las depresiones como el cansancio, aislamiento o falta de energía. Lo que manifiestan son conductas de riesgo que el mundo adulto cataloga como rebeldía. Abuso de alcohol o de drogas, acciones temerarias, conductas antisociales, violentas y desafiantes, abandono escolar, escapes. Es tarea de los adultos la interpretación adecuada del significado de esas conductas para detectar a tiempo situaciones de peligro y trastornos como la depresión y el riesgo de suicidio. Los nuevos conocimientos en desarrollo cerebral durante la adolescencia permiten entender las conductas de este grupo poblacional. Desde temprano prevalece la impulsividad, poca tolerancia a la frustración, la búsqueda de nuevas experiencias, necesidad de gratificación inmediata y alta posibilidad de conductas adictivas con poca capacidad de autocontrol y valoración de las consecuencias de sus actos, ya que las regiones del cerebro encargadas de estas funciones se desarrollan más tardíamente hacia el final de la adolescencia. Es responsabilidad de los padres de familia y de los profesionales que trabajan con personas adolescentes, incluyendo docentes, orientadores, preparadores físicos y personal de salud, reconocer la importancia de la protección utilizando un modelaje adecuado y estableciendo estrategias de comunicación, acompañamiento y supervisión mucho más cercanas que las tradicionales, siempre basadas en el afecto, el respeto, la consideración de las características individuales. No se debe ignorar la enorme complejidad de la vida de los adolescentes en nuestra época actual y su impacto en términos de producirles estrés, ansiedad y trastornos depresivos graves. La realidad es que los adolescentes sufren estas condiciones en silencio y pueden terminar en problemas de adicción a drogas, violencia o conductas destructivas o en situaciones como el suicidio. Las muertes por suicidio y parasuicidio se pueden evitar. El reto es estar atentos y detectar los problemas a tiempo. Todos podemos hacer algo para ayudar y llenar las necesidades de las personas adolescentes. Lo primero es escuchar, entender sus angustias, acompañarlos y supervisar sus actividades. Es ser cercano a ellos y empático ante sus experiencias. Ante la duda o la sospecha de riesgo, se deben tomar medidas de protección. Buscar ayuda con profesionales de la salud expertos en el manejo de esta población y no dejarlos solos hasta que esta ayuda se concrete. Bueno, aquí hablaba de hecho, ¿cierto?, de estas conductas que era mencionaba anteriormente y del poder identificarlas a tiempo, el de buscar redes de apoyo, buscar ayuda cuando se requiere. Ya, lo último entonces, lo que yo les decía que íbamos a ver con respecto a lo que quieren los adolescentes, se refiere a como los objetivos que quieren, ¿cierto?, lograr los adolescentes. Aquí a lo mejor ustedes pueden hacer el ejercicio de recordar tu adolescencia, porque son como transversales, no son de ahora solamente, ya son como transversales de todas las, como de todas las épocas, se podría decir, ¿ya?
Entonces, los adolescentes esperan tener independencia. No solo independencia económica, sino que independencia emocional, independencia física, ¿ya? A todos los ámbitos que pueda referirse a la independencia. Formar parte de un grupo de pares, ¿ya? El tener un grupo de amigos que lo acepten, sentirse validado, escuchado, el ser aceptado, ¿cierto? Por sus pares, no sé, su grupo de curso, su grupo del colegio. Quieren también que los adultos les tengan confianza. Recuerden ustedes en su adolescencia, ¿cierto? Pasaba que muchas veces en la adolescencia se tiende, la familia, los papás, tienden a colocar mucho más límites que antes, ¿ya? Por el mismo tema de que se está expuesto más a conductas de riesgo, ¿cierto? Pero desde la cabecita, ¿cierto? Desde el pensamiento de un adolescente, eso es básicamente eh, coartarles su libertad, el no confiar en ellos. Entonces, es muy importante la manera en que nosotros como adultos le planteamos las reglas y los límites a los niños, para que, a los adolescentes en este caso, para que no lo sientan como lo que yo les mencionaba recientemente, el coartarles su libertad. No es que no estemos confiando en ellos, sino que necesitan cierto resguardo, ¿ya? Construir su identidad, ¿ya? Es uno de los objetivos que se debiese cumplir en la adolescencia. Eh, Algunos lo logran antes, otros después, pero es uno de los objetivos que se busca. Que lo reconozcan por sus logros. Eh, Generalmente, no todos, los adolescentes, por tener ciertas estas conductas de riesgo, eh, suelen verse más involucrados en conductas problemáticas, por lo tanto reciben en ocasiones más castigos o regaños o llamados de atención que felicitaciones y reconocimiento, ¿ya? Pero esto es súper importante para la formación de la identidad, para eh, generar un buena autoestima, ¿ya? Para sentirse aceptado, valorado. Tanto hay que reconocer también los logros y las conductas buenas. El probarse a sí mismo. Como están en busca, ¿cierto?, de esta identidad, constantemente están probando distintos estilos de vida, estilos de vestirse, ¿ya? Quieren probar qué es lo que ellos son, qué es lo que pueden hacer. Otro de los objetivos que buscan ser respetados por sus pares y por los adultos. Yo creo que eso es transversal a cualquier edad, ¿cierto? Uno espera ser respetado por quien sea, ya sea mayor o menor, o de la misma edad, pero el ser respetado es importante y ellos no dejan de buscarlo tampoco. El ser escuchado también. Eh, Como les dije anteriormente, el tema de establecer normas y límites a veces suele realizarse de manera autoritaria, ¿ya? O sea, es mi casa, yo soy la mamá, yo mando acá y yo digo que se hace esto, se hace. Es una frase súper común. Pero eh, cuando nos referimos, estamos actuando desde un estilo de crianza autoritario, en donde estamos imponiendo nuestro poder, ¿cierto? Nuestro rol, y no estamos escuchando, no estamos respetando a lo mejor la opinión del otro, en este caso el adolescente. Yo sé que en la escuela, por ejemplo, el tema de las normas de aula, siempre se trata de trabajar, de construir en conjunto con los niños para que ellos también se sientan parte eh, de esa elaboración de la norma. O sea, si yo digo que es una norma mantener limpia la sala, y yo estoy de acuerdo con eso, es mucho más probable que yo cumpla con esa norma, ¿ya? Porque si me están imponiendo una norma que yo no estoy de acuerdo, no me gusta, obviamente voy a tener más resistencia a cumplirla, ¿ya? Por lo tanto, es importante el escucharlos también. Ojalá tener un estilo de crianza más democrático.
Eso con respecto a lo que buscan, los objetivos que ellos visualizan como necesarios en esta etapa. Luego están los principales problemas que enfrentan los adolescentes, ya que ellos visualizan. O sea, no que visualizan solamente ellos, sino que se visualiza en la sociedad, ¿ya? La ausencia de reglas y límites en el ámbito familiar. Ahí están como los dos extremos. Muchas veces hay un exceso de reglas y de límites, que es lo que yo le hablaba recién, que estamos hablando de un estilo de crianza autoritario, y en otras ocasiones hay una ausencia de estas reglas, de estos límites en el ámbito familiar. Y eso obviamente es un problema porque va a generar una serie de conductas riesgosas para el desarrollo del adolescente. La falta de comunicación con la familia. Como dijimos, sobre todo en lo que es la adolescencia media, ¿cierto? Disminuye la comunicación con la familia, el tiempo familiar. Por lo tanto, obviamente va a generar un problema porque es necesaria la comunicación. Ya para entendernos es necesaria la comunicación. Si no, cada uno entiende lo que quiere, ¿cierto? La separación de los padres o la familia. Bueno, esto también depende del caso en particular, ¿ya? Pero generalmente una separación afecta en cualquier etapa, ¿ya? En la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Obviamente no afecta de la misma manera en cada una de estas etapas, pero en esta etapa en particular, que es la adolescencia, en donde el adolescente se aleja un poco del radar de la familia, ¿cierto? Y busca más aceptación de su grupo de pares, sus amigos, y le sumamos, ¿cierto?, una separación, por ejemplo, de los padres. El niño probablemente, eh, como la familia, los distintos miembros de la familia, va a atravesar por un duelo, porque una separación es un duelo no solamente para la pareja, sino que para los hijos, ¿ya? Y como no va a sentir como ese apoyo, esa unión familiar, con mayor razón va a buscar, ¿cierto? A lo mejor ese consuelo o esa forma de sobrellevar ese duelo de manera riesgosa, ya con distintas otras conductas de riesgo. Otro de los problemas es la necesidad de afecto y de confianza. Eh, bueno, yo les voy a contar mi experiencia personal. Ya, mi hijo, yo recuerdo que era muy, muy cariñoso, excesivamente cariñoso cuando niño, ¿cierto? Y ahora en su adolescencia suele cambiar, no demostrar tanto físicamente, afectivamente, eh, o sea, corporalmente los afectos, ¿ya? Entonces uno piensa, ya, los adolescentes como que son más reacios al cariño, en general, no estoy hablando de todos, eh, y seguramente es porque no lo necesita. Hay personas que lo piensan así, lo dicen, ¿ya? Pero no es que ellos no necesiten afecto, ¿ya? Sino que demuestran el afecto o requieren este afecto de manera distinta cuando ellos eran niños, ¿ya? Pero todos en cualquier edad que tengamos, necesitamos afecto, ¿ya? El no ser aceptado por sus pares, por sus compañeros también se puede volver un problema porque va a afectar la autoestima, el tema de la identidad, etc. El no ser escuchado por sus compañeros y por los adultos, el no ser respetados también se vuelve un problema. El coartarle su derecho a tener sus propios intereses y valores, lo que hablábamos recién, como el coartarle la libertad, el coartarle el derecho de opinión, ¿ya? Estereotipar al adolescente como problemático o conflictivo, ¿ya? Muchas veces se encasillan a los niños como
este es el niño conflictivo, el problemático, el mala junta, ¿ya? Y son palabras súper comunes que se escuchan a diario, pero obviamente eso genera un problema para el niño, porque lo estamos estigmatizando, lo estamos aislando, y obviamente al sentirse de esa manera, más probable es que siga con esas conductas de riesgo y no busque ya la aceptación de su entorno. Falta de sentido de interés por el estudio también suele perderse mucho en esta etapa porque eh, comienzan a florecer, a aparecer otro tipo de intereses, ¿ya? La elección vocacional es un problema, es un conflicto que ellos pasan a esta edad pensando que ellos todavía no tienen la madurez necesaria para discernir, para elegir, y aún así prácticamente se le exigen que ellos tienen que decidir su futuro en esta edad. Entonces es súper complejo y estresante para ellos. El que se le impongan las cosas, estamos hablando de lo anterior también, etiquetarlo, juzgarlo, excluirlo. El consumo de drogas y alcohol también em, se ve como un problema. ¿Por qué? Ya, independiente de que digamos, no sé, las drogas son ilegales, entonces le va a traer problemas en el ámbito legal o que el alcohol no se le puede vender a los menores de edad, no sé. Independiente de eso, ya, porque un adulto también puede tener consumo de alcohol y drogas, ya, también tiene su efecto, ¿cierto? En los adultos. Pero en esta etapa que es la adolescencia, en donde está como esta tormenta hormonal que llamamos recién, esta maduración donde culmina la maduración cerebral, el introducir estas sustancias tóxicas, tóxicas para nuestro cerebro, dañan, ¿cierto? De alguna manera o afectan negativamente este desarrollo. Lo pueden retrasar, se puede desarrollar mal, ¿ya? Por lo tanto, no son recomendables el consumo de drogas y alcohol eh, en la adolescencia, más aún que en otras etapas, ¿ya? Los factores de riesgo de la adolescencia. No sé si ustedes saben a qué se refiere con factores de riesgo. Ya, los factores de riesgo son situaciones, perdón, estamos hablando de factores protectores primero. Son situaciones que ayudan positivamente para el buen desarrollo de la adolescencia, ¿ya? Esos son protectores porque protegen el desarrollo del adolescente. Estas situaciones factores serían la estructura y la funcionalidad en la familia. Es importante que la familia satisfaga el proceso de desarrollo del adolescente. El adolescente tenga ese sentido de pertenencia, que sienta el afecto de la familia, el apoyo de la familia. Políticas educativas que apoyen el desarrollo integral del estudiante y su bienestar, lo que hablábamos antes, ¿cierto? La promoción de salud y autocuidado del adolescente, tiene que ver con la prevención. Promoción de habilidades para la vida. De hecho, hay un programa en educación que es de Junaed y trabaja directamente en educación que se llama Habilidades para la vida. Autoestima y sentido de pertenencia, tanto en el grupo familiar como a nivel social. Eso obviamente ayuda a poder desarrollarse. Promoción de mecanismos que llevan a identificar y apoyar al adolescente en situaciones traumáticas y de estrés. El identificar estos problemas a tiempo y poder hacer la gestión a tiempo, obviamente va a favorecer el buen desarrollo. El apoyo del equipo educativo, ya ese trabajo familia-escuela, esa comunicación que puede haber allí. Reconocimiento y aceptación en la escuela, tanto en la escuela como en el barrio, como en la familia, ya. Conformar redes de apoyo, lo que yo les decía al principio de la clase. Si yo necesito ayuda, si yo no sé cómo abordar algo, voy y pregunto en la escuela, voy y pregunto en el CEFAM, pero busco ayuda, ¿ya? Factores de riesgo en la adolescencia son estas situaciones, ¿cierto?, que ponen en riesgo el desarrollo de la adolescencia normal, ¿ya? Ahí tenemos las familias disfuncionales. ¿Qué se refiere a esto? Familias que no funcionan, no tienen sus funciones como familia. ¿Cuál es la función de la familia?
acoger, educar, colocar normas y límites, entregar afecto, ¿ya? Por lo tanto, si esto no está ocurriendo, estamos hablando de familias disfuncionales. Y eso sí son un riesgo para el adolescente en este caso, porque eh, no va a tener ese apoyo de la familia, que es tan importante. La deserción escolar, como hay una pérdida de interés ya por el estudio, eh, es muy posible que se genere esta deserción, este, em, esta salida desde el estudio, ya por preferir otro tipo de actividades. Los accidentes también son muy comunes en esta edad, en la adolescencia y en la adultez temprana, ya por el tema de la constante exposición a conductas de riesgo. El consumo de droga y alcohol lo hablamos recientemente como un problema y es un factor de riesgo también. La enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque están en conductas sexuales riesgosas, ¿ya? Por lo tanto, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, están expuestas a embarazo adolescente. La desigualdad de oportunidades, que eso se ve, pero mucho acá en Chile, ¿cierto? Estamos hablando, derechamente, por ejemplo, en educación, en una escuela municipal, estatal, y en una escuela particular. O sea, desde ahí ya vemos mucha desigualdad de oportunidades. El sector donde viven, por ejemplo, también influye, ¿cierto?, en esta desigualdad de oportunidades. Las condiciones ambientales que se puedan generar, insalubres, marginales, poco seguras, también influyen en el desarrollo integral del adolescente. Y, bueno, la autoflagelación, las autolesiones, en lo que nosotros hablamos de, está bien que se sienta triste por ciertas situaciones, que se sienta frustrado, enojado, pero está el límite que, eh, cómo yo voy a expresar, ¿cierto?, esa emoción. Si la expreso haciéndome daño, estamos hablando de un riesgo importante que sale de la normalidad, ¿ya? El inadecuado manejo de las emociones, y no va por un tema de voluntad, como lo habíamos dicho anteriormente, sino que no tienen la madurez necesaria para tener un adecuado manejo de las emociones. Por tanto, se vuelve también en una conducta de riesgo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Profesora, una consulta. Sí. ¿Qué pasa con la autoflagelación en los adolescentes? ¿Qué es lo que induce eso, aparte de no saber manejar las emociones? Bueno, la autoflagelación es la respuesta al no saber gestionar su emoción. O sea, es la forma que ellos tienen de expresar la emoción, ya sea tristeza, ya sea rabia, frustración, desilusión, ya distintos tipos de emociones que puedan estar sintiendo, es una salida, una expresión que ellos buscan, obviamente, por no saber gestionar sus emociones. Y eso cuando comienzan a autoflagelarse, comienzan a hacerse daño, a cortarse, lo que sea, ¿tiene, Claro. ¿tiene alguna manera como de, ya dura un tiempo, algo así? O sea, primero entenderlo porque no es algo normal de la adolescencia, Sí. ya, no es algo normal. Por lo tanto, es algo que hay que tratar, ya, hay que tratar con un especialista, con un psicólogo, con un neurólogo, psiquiatra, hay que evaluar, ya, por qué en ese caso en particular el joven, el adolescente se está autodañando, ya, y el tiempo que dure, obviamente, va a depender de múltiples factores, va a depender primero si alguien visualiza esa situación,
Porque si nadie se da cuenta que el adolescente se está dañando, va a ser prácticamente imposible que alguien lo ayude, a no ser que el niño hable, ¿ya? Pero es menos probable que el adolescente vaya a problematizar esa situación y la vaya a contar, ¿ya? Hay ocasiones que sí, sí pasa, pero nosotros como adultos tenemos que estar como más pendientes de eso. Entonces va a depender de que si alguien lo ve, lo visualiza y solicita el apoyo necesario. Mientras antes podamos hacer eso, más pronto vamos a trabajar en que esa conducta disminuya y ojalá se extinga, ¿ya? Y justamente, por ejemplo, si uno lo lleva a un psicólogo, le va a ayudar a educar con respecto a la gestión de la emoción, la autoestima, al, al reconocer, ¿cierto? Reconocer y expresar las emociones, el poder expresar lo que a lo mejor le haya causado, ¿cierto? Algún tipo de, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Algún tipo de trauma, ¿ya? Algún tipo de trauma, porque de repente no puede ser, puede que no sea una situación reciente, sino que el niño está, el adolescente en este caso, está recordando o está como generando reviviendo, perdón, esa es la palabra, reviviendo una experiencia anterior, puede ser de la infancia, que fue traumática. Y como cuando el niño no entendía qué es lo que pasaba, no sabía que a lo mejor esa situación que estaba ocurriendo no era buena y tendría que haber a lo mejor buscado ayuda, el niño no sabía, pero ahora se da cuenta que eso que pasó no estaba bien, que le afectó y pueden comenzar, por ejemplo, con autolesión, ¿ya? Y es muy común que, ojo, que es común, pero no normal, ¿ya? Es muy común que suceda en esta etapa, por esto que le estoy diciendo yo. Muchas veces no son conflictos recientes, sino que comienzan a eh, revivir como estos recuerdos y como ya comienzan esta madurez de decir esto es bueno, esto es malo, esto debe pasar, esto no lo puedo permitir, y recuerda esa vivencia traumática y se da cuenta que algo que le dañó puede comenzar ahí a reaccionar, ¿ya? Entonces, yo no le podría decir, ¿sabe qué? Las conductas autolesivas duran un mes, un año, 2 años, no, porque va a depender del caso a caso, ¿ya? Del motivo, de si se busca ayuda o no, de la disposición del adolescente también, ¿ya? Porque hay adolescentes que derechamente no aceptan la ayuda y ahí obviamente se torna mucho más difícil, ¿ya? No sé si alguien más Gracias, tiene alguna pregunta, gracias, profesora. ¿ya? Ya voy a pasar la lista entonces. Voy a ver los nombres que anoté acá. Vía María Villalores, Eugene Márquez, Sandra. Ah, Sandra había vuelto. Ya. Teresa Hace poquito lo Sánchez. tenía guardado, lo pongo. O sacaron. No escuché bien porque parece que hablaron dos personas a la vez. Escóndelo, guárdalo. El Joaquín se lo come seco, guárdalo. Activó un micrófono. Dios mío, Em, mejor no. a ver, un segundo. Aquí está Sandra.
Y confirmo, o sea, justificó Andrea Pizarro. Justificado. Ya. Entonces, Marlis Altamirano, Presente, profesora. gracias. Ya, no escriban su nombre, por favor, en el chat, porque me voy atrasando más leyendo los mensajes. Vayan respondiendo cuando yo diga su nombre, ¿ya? Francisca Araya, Marisol Arenas, Presente, profesora. gracias. Nicole Barros, Abigail Cabrera, Presente, profesora. gracias. Luis Carrasco, Presente, profe. gracias. Pablo, Presente, profesora. gracias. Alison Cortés, Presente, profesora. gracias. Priscila Díaz, Presente, profesora. gracias. Rosario Díaz, Viviana Espejo, Presente, profesora, soy Rosario Díaz, disculpe. ya, listo. Viviana Espejo, Fabiola Flores, Presente, profesora. gracias. Cristian Hidalgo, sí, Presente, profesora. ya. Aldo Leighton, Presente, profesora. gracias. Carla Martínez, Presente. gracias. Evelyn Millagual, Karina Ode, Presente, profesora. dijo Karina. Parece que alguien más habló. Evelyn. Ah, ya, Evelyn. Ahí dejé presente. Marcos Holguín, Lorena Padilla, María Ríos, Presente, profesora. gracias. Rosana Romero, Presente, profesora. Camila Sánchez, ya. Presente, Maciel profesora. Soler, Presente, profesora. espérame. Dijeron muchos presentes. ¿Rosana está? Sí, profesora. Gracias. Ya, listo. A Camila Sánchez también la dejé presente y después viene Maciel Soler. Sí, también presente. Presente. Ya. Andrea Traipi, Hasta ahí mismo, pero yo no sé. Andrea, Pero la... Antonia Urra, Presente. gracias. Y me le voy a dar ya la nota. Ya. Entonces nos vemos el día lunes. Bueno, las notas ya están subidas en la plataforma. Nos vemos el lunes con la última clase. Recuerden, tratar de todos asistir porque se va a activar la última evaluación ese mismo día. ¿Ya? Que tengan buena noche. Nos vemos.